que tuvo el apóstol Juan estando en la prisión, que en ese entonces era la isla de Patmos, él estaba mirando una monstruosa y una terrorífica bestia. Y era una bestia muy diferente a todas las demás, muy diferente. De hecho, si te fijas y lees en el capítulo 7 de Daniel, te vas a dar cuenta que primero describe a uno como un león, a otro como un oso y a otro como un leopardo, y dice de la cuarta bestia, en este caso es una bestia espeluznante, terrorífica en gran manera. No existió ningún animal salvaje con el cual poder describirla, no había palabras y el Espíritu Santo utiliza una bestia espantosa, terrible. La vida es tan efímera y el tiempo mata despacio. Por eso, deja que te cuente algo. Por Oscar Muñoz. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Oscar Muñoz. Y bueno, estuvimos viendo el tema acerca del anticristo, de las bestias que vio el profeta Daniel, y las mismas que en Apocalipsis 13, bueno, en este caso con características similares, leemos que el Juan el apóstol amado, el apóstol del amor, también así conocido, tuvo pues una visión y un sueño donde, si vemos el paralelo que existe en Apocalipsis y Daniel, en el capítulo 7, vamos a dar cuenta que hay mucha congruencia, mucha similitud, y no podríamos entender, como hemos mencionado y hemos hecho énfasis, Apocalipsis sin el libro del profeta Daniel. Y bueno, para entrar un poquito más en contexto, tenemos lo siguiente: una visión que tuvo el apóstol Juan estando en la prisión, que en ese entonces era la isla de Patmos. Él estaba mirando una monstruosa y una terrorífica bestia, y era una bestia muy diferente a todas las demás, muy diferente. De hecho, si te fijas y lees en el capítulo 7 de Daniel, te vas a dar cuenta que primero describe a uno como un león, a otro como un oso y a otro como un leopardo, y dice de la cuarta bestia, en este caso es una bestia espeluznante, terrorífica en gran manera. No existió ningún animal salvaje con el cual poder describirla, no había palabras y el Espíritu Santo utiliza una bestia espantosa, terrible, ¿no? Que le causó mucha impresión al profeta Daniel. Y bueno, si Dios nos permite, por supuesto que vamos a ver cada una de estas. En especial comentábamos, por ejemplo, haciendo una reseña, que si no viste el video anterior, aquí te lo dejamos, la tarjetita, para que puedas verlo y te consultes y puedas ir teniendo el complemento para poder entender y tener más luz cada vez que nos metamos a ver la Biblia con el tema de la escatología, de los últimos tiempos, etc. Mencionábamos que la cabeza de oro, que en este caso de Daniel capítulo 2, del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, pues en este caso simbolizaba al imperio de Babilonia. En este caso, Daniel le dice a Nabucodonosor: ¿sabes qué, rey? Tú eres esa cabeza. Después de ti vendrá otro reino, en este caso representado por los brazos de esta estatua. Hablamos del imperio de los medos y de los persas, que en este caso, según la historia vemos, y también en Daniel 7, hablando del oso que representa a los medos persas también. Recuerden esto, aquí abro un paréntesis. Daniel capítulo 2, en este caso el sueño y la visión la tiene Nabucodonosor, y en Daniel capítulo 7 el sueño y la visión ahora la tiene Daniel. Aunque los sueños son diferentes o distintos, la interpretación es la misma. ¿Okay? Que eso quede bien claro. Entonces, cuando Daniel ve en su sueño a un león, es la cabeza de oro del rey Nabucodonosor. Los brazos, en este caso, con el sueño de Daniel, fue un oso. Dice que un costado se alzaba más que el otro, hablando de que la nación persa, que al actual Irán, tomó más relevancia, más auge, seguramente en poder y en conquista. Y tenemos también en tercer lugar a la tercera bestia, que era un leopardo, que en este caso estaba representada en la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2. Ahorita voy a hacer una reseña de esto, como el vientre y los muslos de la estatua de Nabucodonosor. Y la cuarta bestia, en este caso representada por las dos piernas y
lo que sucede o la continuidad de este imperio, los pies de Daniel capítulo 2, esta estatua con 10 dedos, con barro y hierro mezclado, ¿sí? Y vamos a ir entendiendo cada una de estas partes, que es bien importante. Yo tengo una Biblia de estudio que quiero aprovechar, se llama Biblia Plenitud. Yo la recomiendo bastante si quieres y aprender de una manera muy, muy interesante, por los comentarios, por las diferentes perspectivas de diferentes, vamos a llamarlo, interpretaciones. Esto te deja ver qué piensa cómo lo ve, este punto de vista, esta interpretación, etc. En las doctrinas esenciales y fundamentales, como el Evangelio, la salvación, que Cristo es Dios, todos coinciden. Sin embargo, en estas interpretaciones, vamos a llamarlas clásicas, interpretaciones dispensacionalistas, voy a decir esto, o del milenio, o con respecto al arrebatamiento, la segunda venida, pues ahí hay diferencias o puntos de vista distintos. Pero aquí, pues en esta Biblia se nos comenta, tiene comentarios, tiene bosquejo. Por ejemplo, aquí en Daniel tiene el bosquejo del contenido, que en este caso las convicciones religiosas de Daniel, el primer sueño de Nabucodonosor, la liberación del horno de fuego ardiendo, el segundo sueño que tuvo Nabucodonosor, la fiesta blasfema de Belsasar, Daniel en el foso de los leones, la primera visión de Daniel, la segunda visión de Daniel, las profecías de las 70 semanas, tenemos visión de los últimos días, y bueno, ese sería el contenido. Como bien comento, tiene comentarios, tiene una sección que se llama Dinámica del Reino, tiene una sección también que es riqueza literaria, donde vienen palabras en hebreo y griego según donde estemos leyendo. Por ejemplo, aquí en el Antiguo Testamento vamos a encontrar palabras en hebreo, no todas, pero las que aquí ellos consideran que es importante o interesante comentar y dejarlo aquí resaltado en la escritura. Muy bien, continuando pues con el tema, seguimos hablando acerca de esta visión que tuvo, y en esta bestia tan particular, que es lo que nos compete ahorita. Esta bestia es a la que se refiere Juan, es el anticristo. Ahora, Juan estaba en la isla de Patmos, él estaba estaba prisionero por causa del testimonio de Jesús, por estar predicando la palabra de Dios, y él estando en la isla de Patmos, que actualmente esta se encuentra casi en el corazón, en medio del mar Mediterráneo, ¿sí? Por ejemplo, acá está Italia, y acá por esta parte está Turquía, Italia, Turquía, y luego acá está Israel. Por aquí estaba la isla de Patmos. Entonces, si Juan el apóstol se encuentra encarcelado en ese lugar, dice que del mar, ahí en esa cárcel, en esa prisión, ve salir a una bestia grande, que es la que describe el apóstol Juan en el capítulo 13. Además, vamos a citarlo rápido, si tienes ahí tu Biblia. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la vista que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahí está, ahí lo puedes ver en el capítulo 13, ¿sí? Bien, entonces él está ahí y ve que de ahí surge. Ahora, viene la pregunta que yo en un libro que te recomiendo, que escribió tu servidor, lo puedes buscar en Amazon, se llama El Anticristo, ¿quién es y de dónde surgirá? Termino las páginas de ese libro. Es un libro de estudio que no está muy pesado en el sentido de que esté muy largo, sino tratamos de hacerlo muy simple con el tema del anticristo, porque la pregunta es de quién es y de dónde surgirá. Y bueno, según nos cuenta el libro de Daniel y según lo que leemos aquí en Apocalipsis, pues vemos en realidad que si de ahí ve que se surge, no solamente quiero dar esa referencia y decir va a ser por esta razón nada más, sino por otras cuestiones, como por ejemplo en Daniel se nos dice que surge un cuerno pequeño después de la división de la caída de Alejandro Magno, cuando muere y su reino se divide en dos. Dice que de ahí sale un cuerno pequeño. Se interpreta en este caso la profecía como es la palabra de Dios, y la palabra de Dios según Efesios 6
es como espada de doble filo. Bueno, la profecía, que es palabra de Dios, también tiene doble cumplimiento, ¿sí? Por lo regular es algo contemporáneo, una fecha próxima muy cercana y a un futuro más extenso. Me refiero, por ejemplo, existe en Ezequiel, me parece que es el capítulo 28, donde se le llama a Satanás el rey de Tiro, ¿sí? Que primero se refieren al príncipe de Tiro y luego al rey de Tiro. Muchos teólogos están de acuerdo, y yo también pienso lo mismo, que se está refiriendo precisamente a Satanás. Aunque están hablando del rey de Tiro, obviamente también es un apunte de lo que sucedió de antaño con pues Satanás, ¿no? Y podríamos citar otras citas, pero quiero dejar en claro esta parte. ¿Por qué es importante? Porque de entre esta división de estos 4 imperios después de Alejandro Magno, que en este caso la bestia que vio Daniel en el capítulo 7 es un leopardo, como un leopardo con alas, con 4 cabezas, es precisamente por esto. La historia coincide y vemos que la Biblia tiene mucha razón y respaldo para saber que es un libro divino inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y vemos cómo fue muy exacta esta profecía. De hecho, quiero comentarte que aquí en esta Biblia Plenitud se nos dan las fechas y el contexto y la cultura en la cual se escribió. Por eso la recomiendo bastante. Voy a buscar el libro del profeta Daniel. Aquí nos da la fecha, cuando fue escrita, a finales del siglo IV antes de Cristo. ¿Sí? 4 antes de Cristo. Bien, pues te cuento que este cuerno pequeño, hablando del doble cumplimiento, coincidía mucho en la historia con el que fue el dictador Seleucida Antíoco Epífanes. Y Seleucida viene de una de las 4 divisiones del imperio griego por Seleuco, que en ese entonces era la que actualmente es la región, parte de Turquía, parte de Siria y parte del norte de Irak. La actual Irak, que ahora es Babilonia. Bueno, más bien, la actual Irak, que antes fue Babilonia. Bueno, yo sé que a lo mejor es mucha información, pero quiero que vayas ahí tú, si eres un buen estudiante de la Biblia, vas a ir atando cabos y vas a decir, con razón esto, con razón aquello, con razón dice esto la Biblia, con razón dice esto, porque sí, es un poquito complejo, y más cuando estamos comenzando con el tema, pero ten paciencia, poco a poco, si le pedimos a Dios que nos guíe, su Espíritu Santo nos dé luz para interpretar esto, no por interpretación privada. Según Pedro 1, 19 y 20 nos dice que la profecía no es por inspiración privada, es decir, no es lo que yo quiero que signifique, sino que la Biblia nos da el complemento en sus mismos 66 libros se complementa. Por eso yo comentaba que Apocalipsis, sí, no puede interpretarse sin Daniel, sin Zacarías, sin Ezequiel y otros profetas. Entonces, el espíritu de las profecías, ¿verdad? Cómo es que todo apunta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el eje, el epicentro, el centro de todo, giramos alrededor de Él y todo está en conexión acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces Juan el apóstol, estando ahí, ve que del mar Mediterráneo, precisamente donde a través de la historia se han estado peleando esa región, ¿sí? El imperio de Babilonia, el imperio asirio, el imperio egipcio, el imperio griego, el imperio medo-persa, el imperio otomano, en el tiempo de las cruzadas. A través de la historia siempre esa región, lo que viene siendo parte de Italia, parte de ahí en Europa, acá en Turquía, lo que es el Medio Oriente, lo que es el norte de África, en especial esa región, repito, el sur de Turquía, parte del Medio Oriente, en Israel, Cisjordania, Siria, en el norte de África, está Libia, ¿qué otras naciones están por ahí? Bueno, ahí se las debo, no recuerdo muy bien, creo que Marruecos está aquí pegado a España, pero en esa región estaba y siempre ha sido disputada pues el tema de las conquistas, muy interesante, y también los imperios. Hay algo especial ahí en ese lugar, en esa región,
y bueno, faltaría mucho para explicar acerca del origen del Edén, dónde posiblemente estuvo, por las características que se nos dan en Génesis de los ríos, el Tigris, el Éufrates. Algunos creen que el río Nilo fue parte en ese entonces, pero después del cataclismo del diluvio se movió y bueno, total. Hay mucho material para compartir, pero lo que queremos es seguir con este punto. Está Juan el Apóstol y de ahí ve surgir a la bestia terrible, precisamente en esa región, en el corazón, donde se han estado disputando siempre estos imperios el territorio. Algo muy interesante y muy curioso. Y a medida que tú vayas avanzando en tu estudio, así como tu servidor, te vas a dar cuenta de muchas cosas y vas a decir, wow. Es importante, según el apóstol Pablo nos decía en Efesios, oraba para que la iglesia recibiera un espíritu de revelación, en especial para los efesios. Entonces yo te pido que hagas lo mismo, y yo también oro por lo mismo, ¿verdad? Para que Dios nos dé un espíritu de revelación, y te aseguro que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la verdad, y nos vamos a Cristo como el centro de todo. Porque para Él y por Él y en Él fue creado todo, para su gloria. Muy bien. Entonces, siguiendo con el tema de los últimos tiempos, pues comentábamos cómo es que a través de la historia pues han surgido personas que han reunido las características, como en ese entonces fue Antíoco Epífanes, que salió de la región de Seleucida, un cuerno pequeño, pero no cumplió con todas las características y todos los requisitos para ser la bestia o el anticristo del que hablaba Apocalipsis 13. Basta con mencionar que, bueno, Antíoco Epífanes surgen entre el siglo II a.C., 215, 164 a.C., rey de Siria, como ya habían comentado, sale de esa región seleucida, y bueno, parte de la profecía se cumplió con él. Sin embargo, vemos que todavía estamos aquí, y Anticristo, básicamente cuando se toca el tema acerca de este personaje de la Biblia, estamos hablando de los últimos tiempos, y esto ya ocurrió hace más de 2000 años. Entonces, vuelvo y repito, la profecía nos apunta a algo contemporáneo o algo cercano a la fecha en la que se profetiza, y después en un futuro pues lejano, ¿no? De hecho, Daniel, cuando se le declara las cosas que iban a porvenir, él pensaba que el reino ya iba a ser instaurado, el reino del Mesías, después de que ellos regresaran de los 70 años profetizados por el profeta Jeremías, que iban a estar en cautiverio en Babilonia. Entonces, él se dio cuenta, le tocó vivir ese último año en Babilonia, y leyendo las escrituras y las profecías de Jeremías, se da cuenta de que, wow, oye, me estoy dando cuenta que esto ya se cumplió, los 70 años. Dios dijo que iba a volver nuestro corazón para que clamamos a Él y nos regresaría a nuestra tierra. Él pensando que ya al regresar y al cumplirse los 70 años, ya iba a estar el reino del Mesías instaurado, y todo lo del reino profetizado a través de los profetas en los tiempos, en la historia, en el Antiguo Testamento, ya se iba a dar. Pero no fue así. Dios le muestra el futuro a Daniel, interpretando el sueño con Nabucodonosor en Daniel capítulo 7, y más adelante poco a poco lo vamos a ir hablando. Muy bien, yo sé que pueden surgir dudas, pero poco a poco con la ayuda de Dios vamos a ir atando cabos, y vamos a ir viendo los paralelos a continuación con respecto a Apocalipsis 13 y en el Daniel, pero sin antes hacer una reseña rápida de lo que comentamos en el video, que aquí dejamos en las tarjetitas para que lo visites y lo veas y te actualices y te informes para que no te pierdas esta línea, ¿no? Bueno, primero nos dice que las veces que habló el profeta Daniel describe imperios individuales. Babilonia, actualmente Irak, que en este caso fue representado como un león y como la cabeza de oro de la estatua del rey Nabucodonosor. Y luego tenemos los medos persas, que actualmente es Irán, representado como un oso y como los brazos y pecho de plata de la misma estatua. Esto lo vemos en Daniel, capítulo 2, lo puedes apuntar. Daniel, primero 2, capítulo 32, capítulo 7, versículo 4.
El de los medos persas, Daniel capítulo 2, verso 32, capítulo 7, verso 5. Grecia, representada como un leopardo y como el vientre y muslos de la estatua, en Daniel capítulo 2, 32, capítulo 7 y verso 6. Y por último, el Imperio Romano, representado como una bestia espantosa y terrible y como las piernas de hierro mezclado con barro cocido de la misma estatua en capítulo 2 de Daniel, verso 33, y en el capítulo 7, verso 7. Entonces vemos primero el paralelo que existe en Daniel capítulo 2 y en el Daniel capítulo 7. Repito, Nabucodonosor tiene el sueño y la visión y la interpretación es acerca de los imperios del futuro y del mundo por venir que estamos esperando. En Daniel capítulo 7, el sueño es para Daniel, pero la interpretación es la misma, etc. ¿Vale? Es lo que estamos comentando. Y luego tenemos ahora un paralelo, no solamente en estos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 7. Lo puedes leer para que estés más informado y vais a, ok, esto se refiere, ¿no, Oscar? Lo que está mencionando. Aparte de este paralelo de estos dos capítulos en Daniel 2 y 7, también existe un paralelo en Apocalipsis capítulo 13 con Daniel capítulo 7. ¿Por qué? En primer lugar, Daniel capítulo 7, verso 3 dice, vamos ahí, Daniel capítulo 7, fíjate lo que dice, vamos a leerlo, en el versículo 3, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar, 4 subían, ¿sí? Apocalipsis capítulo 13, vamos a estar yendo y viniendo para ir viendo, pues ahora sí los paralelos. Capítulo 13, me paré sobre la arena y el mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces vemos el paralelo de estas bestias. Daniel 7 nos dice que las bestias suben del mar. Apocalipsis 13 nos dice que la bestia sube del mar. Vamos a Daniel capítulo 7, verso 24. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Sí? Y luego vemos que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, y en el 17:12 del mismo Apocalipsis describe lo mismo de la bestia, en este caso con 10 cuernos, y dice la Biblia que significa que son 10 reyes. Si te fijas, la Biblia misma se interpreta y nos dice la interpretación, qué significan los 10 cuernos. Algunos, aquí abro un paréntesis, dicen que Apocalipsis es una manera es un libro muy difícil de interpretar, pero Dios, el Espíritu Santo de Dios, se inspiró de esta manera describiendo cómo esto y esas características precisamente para que fuera más simple nosotros entenderlo y no pensar, ¿verdad? Que esto es lo que yo creo que es. No, la Biblia te dice, en este caso dice que estos 10 cuernos significa que son 10 reyes. Daniel 7, verso 24 nos dice lo mismo, con 10 cuernos la bestia, y Apocalipsis 13:1 dice que tenía 10 cuernos y 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y luego tenemos en tercer lugar, en Daniel capítulo 7, en el verso 25, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice que Apocalipsis 7:25 dice primero que la bestia habla contra Dios. En este caso la que surge del cuarto imperio, ¿no? Si no me equivoco, a ver, sí, ya está, de la cuarta bestia, versículo 24, los 10 cuernos, bla, 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 versículo 25. De ahí dice entonces que habla contra Dios. Apocalipsis 13, versículo 6, nos dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Veamos el paralelo de que en el último imperio de Daniel, que es el de Roma, o la que continúa después del imperio romano, blasfeman contra Dios y dice que la bestia que vio subir del mar, el apóstol Juan, a propósito, bueno, no cerré el paréntesis, lo cierro. Al apóstol Juan se le conocía como el apóstol del amor, el apóstol amado, ¿sí? Y bueno, en Daniel, cuando está Daniel turbado en el libro del profeta Daniel, lo podemos leer, que se le aparece Gabriel y le dice lo que va a acontecer en un futuro, y le muestra la visión y le explica, dice que, hey, no temas, eres muy amado. Entonces fíjate, ¿no? Como Daniel era muy amado,
podríamos decir entre comillas, el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y Juan el apóstol muy amado, pues que escribió Apocalipsis del Nuevo Testamento, ¿no? Eso también está muy interesante. Bien, en cuarto lugar tenemos otro paralelo. En el verso 21 del capítulo 7 se nos dice que hace guerra contra los santos y los vence, versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Estamos hablando del cuerno pequeño, ¿ok? Y luego en Apocalipsis capítulo 13, en el verso 7, dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nos dice entonces prácticamente lo mismo. En quinto lugar, en Daniel capítulo 7, en el verso 25, se nos dice que se le da poder durante 3 años y medio. Tiempos y la mitad de un tiempo. Cada tiempo es un año. Tiempos, plural, 2, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y luego en Apocalipsis 13, versículo 5, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad por 42 meses. 42 meses es equivalente a 3 años y medio. Recuerda que un calendario judío no es como el de nosotros, regido por el calendario solar, sino es calendario lunar, y es cada año es de 360 días, no es como el de nosotros, acá en el occidente por lo menos de 365 días. Entonces, así, haciendo cuentas, sí coincide bastante. Entonces, con estos 5 puntos, tú te puedes dar cuenta cómo existe este paralelo muy interesante, y con esto quiero confirmar que Apocalipsis no se puede interpretar sin Daniel, y Daniel no se puede interpretar con más luz sin Apocalipsis. Entonces, es muy interesante ver pues este paralelo que existe a través de la historia. Entonces vemos en la Biblia que el anticristo representa todo lo que se opone a Dios, blasfema, quiere vencer a los santos, que más adelante hablaremos de la gran tribulación, ¿sí? Porque hoy en día existe pues alguna controversia o algunas diferencias con respecto a que si la iglesia de Jesucristo va a estar pasando la gran tribulación, pero ya lo continuaremos más adelante. ¿Quiénes son los santos aquí a los que sí vence Satanás o el anticristo en este caso? Porque se le da la autoridad y lo hace por 3 años y medio. Y vas a ver cómo todo comienza a tener mucha razón, en el sentido de que, wow, con razón. Por eso es importante orar por un espíritu de revelación y pedir al Espíritu Santo de Dios que nos dé luz para entenderlo. Y bueno, aquí quiero dejar este breve estudio que tuvimos. Llevamos poco menos de 30 minutos, media hora estudiando, pero si te es muy complejo todo lo que te dije, ya me perdí aquí, este material, tenemos la oportunidad, gracias a Dios, que con el canal y las redes sociales podemos tener material ahí, inclusive hasta descargarlo, regresar, hacer una pausa, checar tu Biblia, hacer apuntes, tus notas, para que tú mismo te vayas enriqueciendo. Y bueno, agradecerte pues que estés siguiendo este contenido, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cada vez que estemos subiendo material, contenido totalmente gratuito, por supuesto. Síguenos en nuestras redes sociales. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Deja que te cuente algo, si nos puedes encontrar, y en Spotify con nuestros podcasts, donde también hablamos de este tema. Deja que te cuente algo también. Mi nombre es Oscar Muñoz, y aprovecho también para comentarte que tu servidor acaba de escribir 2 libros, los que es una oración y palabra y efecto. Tú puedes apoyar este canal para seguir pues compartiendo contenido de este tipo, y nos ayudarás bastante con tus oraciones, tus donativos, y por supuesto al adquirir y comprar estos libros los puedes adquirir en Amazon. Palabra y efecto, donde hacemos un estudio, pues es el libro más gordito que tengo, son 300 páginas en letra grande para que no te cante tu vista, y hablamos de varios temas con respecto a la Biblia, de las religiones, del origen de la maldad, del pecado, algo de teología. También tenemos un capítulo dedicado exclusivamente a cosas de la vida práctica que te pueden ayudar, como devocionales que puedes leer por día, temas y análisis un poquito
pues más intensivos, por así decirlo, como el diezmo, la Biblia y el sexo, qué dice la Biblia con respecto a ello, acerca de la inmoralidad, y bueno, de los ángeles, algo de angelología, y te puede ayudar. Y es más práctico, el bosquejo de una oración, es un estudio acerca del Padre Nuestro, lo que Jesús quiso enseñarnos. Entonces, si te interesa, lo puedes adquirir en Amazon, ahí los puedes buscar como libro electrónico, los puedes pedir en libro físico, si eres de los como yo, pues, que nos gusta leer lo físico. Aquí tengo yo mis libros, mi Biblia de estudio, pues para enriquecernos, porque somos amantes de la verdad. Mi nombre es Óscar Muñoz, te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y que tengas un excelente día. La vida es tan efímera y el tiempo mata despacio. Por eso, deja que te cuente algo. Por Óscar Muñoz.